Liberalistas andaluces, organización social, continuadora de los liberalistas andaluces que en el siglo pasado luchaban por una Andalucía libre, avanzada y dueña de su destino, hizo público el pasado 4 de diciembre un documento dividido en 3 partes sobre la situación de Andalucía en el siglo XXI. En este último vídeo resumimos la tercera de ellas. Constatamos el retroceso cívico vivido por la sociedad en las últimas décadas y analizamos de forma resumida el manifiesto de los liberalistas andaluces del siglo XXI. Vivimos un periodo donde se cubren carencias materiales y afectivas con oropeles falsos. Convivimos con inventos utilizados para dominarnos, aleccionarnos y adoctrinarnos. Hemos conseguido parlamento, gobierno y poder judicial propio. Y sin embargo, no podemos disfrutar del progreso y libertad deseados por la acción e inacción de los políticos profesionales. Rechacemos esta pseudodemocracia delegada y vigilada, esta idiocracia partitocrática admitida sin objetar. Aspiremos a ser nosotros mismos. Ansiemos determinarnos como un pueblo ilustrado, dotado de una conciencia que nos identifica. Construyamos ciudadanía. Vivimos tiempos complicados, donde todo ha cambiado menos el lugar que ocupa Andalucía en relación con los demás territorios de la península. Parece, por lo tanto, obligatorio actualizar las demandas de nuestros antepasados a la realidad presente. Manifiesto de los liberalistas de Andalucía, siglo XXI. A quienes sienten Andalucía, a los andaluces y andaluzas por nacimiento, por vecindad, por corazón, por notarla palpitar en su alma. Hace más de 100 años nuestros predecesores certificaron en la Asamblea de Ronda: reconocemos a Andalucía como una patria viva en nuestra conciencia. En el momento presente, los pobladores del territorio andaluz asentados en la complacencia, ¿cómo reconocemos a Andalucía? Los signatarios del presente documento, conscientes de nuestra responsabilidad ante nosotros mismos y ante la historia, reafirmamos de nuevo la existencia de una patria viva mediante un manifiesto con el que visibilizar la situación del pueblo andaluz. Por ello, manifestamos nuestra convicción de pertenecer a una tierra forjada a lo largo de milenios. Andalucía tiene una identidad definida, moldeada desde los albores de la historia. El pueblo andaluz es así de forma ingénita, porque lo concibe su voluntad y la naturaleza. Esa luz que distingue a Andalucía nos forma y nos configura, nos determina y nos crea. Somos liberalistas, somos esencia, somos espíritu, somos hijos e hijas de una matria dotada con un ser propio. Han pasado generaciones, el mundo ha cambiado, pero Andalucía se halla en el mismo lugar que pretendían abandonar nuestros antepasados. Marginada, ridiculizada, discriminada. Una despreciable brecha social y económica divide tanto antes como ahora al territorio andaluz del resto de España. Nuestros políticos, nuestras instituciones, nuestros supuestos representantes reniegan del ideal andaluz, rechazan nuestro ser andaluz. Por ello, no podemos depositar nuestras esperanzas en su labor y, por lo tanto, deberá ser la sociedad civil quien tome el rumbo del destino en sus manos. Hombres sabios nos aleccionan desde hace milenios. No se ama lo que no se conoce y no se lucha por lo que no se ama. Comprendedlo, abrazadlo, sentidlo. Es fundamental conocer dónde estamos y por qué estamos. Tan importante es la historia en el desarrollo de un pueblo que quienes nos dirigen y controlan la manejan a su conveniencia para que nunca sepamos la verdad de nuestro pasado. Porque un pueblo sin pasado jamás tendrá futuro. La historia de Andalucía no está escrita. A nosotros, pueblo colonizado, nos han escrito la historia.
la antigua y la reciente. De todo el Estado, somos el territorio con menor nivel de vida, con mayor tasa de desempleo, con los sueldos más reducidos. Nuestro PIB nunca alcanza la media de España. El fracaso escolar nos avergüenza. Se eternizan los caciques locales. El éxodo económico perdura. Confundimos cultura con folclore y educación con adoctrinamiento. Se enquista la pobreza. Se agranda la brecha con el resto de comunidades autónomas. Hasta la esperanza de vida es menor que la media española. La carencia intencionada de valores éticos, cívicos y morales en nuestra formación educativa nos induce a aceptar la corrupción generalizada como mal endémico. Una sangría de abatimiento y desánimo merma nuestra fuerza, rompiéndonos el alma. Cuando a comienzos del pasado siglo un cacique ofreció a un jornalero algunas monedas si votaba a su partido, éste tiró el dinero al suelo exclamando: «En mi jambre mando yo». ¿Se encuentra ahora a la misma altura nuestro nivel de dignidad? Históricamente existe una clara diferencia entre el sentir andaluz y los diversos nacionalismos, incluido el centralista, existentes en la península. El primero, el andalucismo, proviene del hambre, del anhelo de ser por sí mismos, de una conciencia identitaria. Los otros surgen del mantenimiento de privilegios medievales, del egoísmo y el supremacismo. El andaluz es ser, lo demás, tener. Lo andaluz es sentimiento, lo demás, materialismo. Una de las características más notables de un territorio colonizado es su vinculación con la metrópoli, mientras se abandona la vertebración indispensable para la comunicación y desarrollo interno. Igualmente, las colonias carecen de historia, de lengua y de identidad. La aculturación les hace olvidar su propio ser, su esencia. Andalucía es una colonia. Pero un pueblo es una cultura. Los pueblos se enfrentan por religiones, territorios y economía, nunca por sus luces. Las culturas se mezclan y se enriquecen. Por eso, el colonizado pueblo andaluz acepta culturas exógenas y las hace propias. Coexistencia, concordia. La dañina gangrena del sectarismo va pudriendo la sociedad y dañando la convivencia a medida que se extiende. Nuestro himno reclama volver a ser lo que fuimos. Recapacitemos. Si también exhorta a los hombres de luz, ¿podría referirse el precursor de los liberalistas andaluces a la necesidad de restaurar el tan andaluz liberalismo de las luces? Nadie ha luchado más que Andalucía por conseguir su autogobierno. En la calle, un 4 de diciembre. En las urnas, un 28 de febrero. En el debate político, un 23 de octubre. Como consecuencia, y mediante referéndum popular, el 20 de octubre de 1981, el pueblo andaluz arrancó del gobierno español un estatuto de autonomía con las mismas atribuciones concedidas de manera graciosa a las autonomías del artículo 151 de la Constitución española. Andalucía es una gran heterodoxia. Cuestionamos los dogmas mientras los conformamos a nuestro ser. Paganos a nuestra manera, musulmanes a nuestra manera, cristianos a nuestra manera, beligerantes cuando lo creemos necesario, resilientes hasta persuadir al adversario, humanos, pacíficos, tolerantes, liberadores, creativos, librepensadores, libres, siempre libres. Tenemos unos valores que nos identifican y nos unen, que nos determinan como pueblo y como sociedad. Y aunque poseamos esos valores comunes que nos unen, que nos definen como pueblo y como nación, debemos reconocerlo. El andaluz no es nacionalista. Y no lo es en el sentido egoísta, egocéntrico y materialista del término. Probablemente una palabra, entidismo, o lo que es lo mismo, la defensa de nuestra entidad o identidad, nos defina más correctamente. Los andaluces son andaluces por sí mismos.
Un aliento vital, un hálito andaluz les impregna desde su nacimiento. No tienen su personalidad, temperamento y condición yendo contra nadie. No afirman su identidad atacando y negándola del contrario. El hombre andaluz, la mujer andaluza, son por sí mismos lo que constituye la verdadera identidad. Por ello, los liberalistas andaluces debemos aspirar a la soberanía social, alimentaria, didáctica y económica. Siempre soberanos, nunca súbditos. Entre el norte materialista, egoísta y supremacista y el sur acomplejado, resentido y agraviado, la humana, la sincrética, la generosa Andalucía tiene mucho que decir. Convivencia. La coexistencia de etnias, religiones y pensamientos diversos ha sido una constante en el devenir de Andalucía. Atemperamiento a la realidad existente. La sociedad actual es más diversa y evolucionada de lo que nos quieren hacer creer los políticos profesionales. Avenencia, concordia, armonía. Como bien decía Blas Infante, nadie es extranjero en nuestra tierra. Respeto a los predecesores. Nuestros ancestros han dejado cuanto nos hemos encontrado al llegar a este mundo y nos lo han legado sin exigir nada a cambio. ¿Qué herencia moral y material recibirán nuestros sucesores? Respeto, igualmente, a las generaciones que nos sustituirán. Suyo es el futuro, su tenencia y su responsabilidad. Rechazo a nuestra aculturación. Ser frente a tener, porque la prioridad del interés económico sobre lo social, sobre lo humano, lastra la existencia. Por eso, y para allanar el camino, afiancemos en el territorio andaluz una democracia efectiva basada en el poder ciudadano. Luchemos por la dignidad y el respeto al pueblo andaluz, evitando se nos considere como un pueblo de chistosos, vagos, incultos y subvencionados. Trabajemos por difundir la identidad, historia, lengua y cultura andaluzas en todos los estamentos. Fomentar una educación humana centrada en valores éticos, morales y cívicos. Posibilitar la igualdad entre hombres y mujeres. Reconocer la educación y la cultura como bases esenciales de nuestro desarrollo. Acción básica. Educación, sanidad y justicia públicas y gratuitas. Protección a los más desfavorecidos. ¡Viva Andalucía libre! Laboremos para hacer realidad el tradicional grito de los liberalistas andaluces. Andalucía libre de ignorancia, de corrupción, de atraso, de agravios, de imposiciones, de resentimiento, de humillaciones, de venganza, de desprecio. Liberar Andalucía, Andalucía libre. Andaluces, andaluzas, uníos a esta propuesta. Somos liberalistas. La causa de la libertad es nuestro origen y nuestro fin. Somos andaluces. La Andalucía nos guía, nos motiva, nos determina y nos une. Somos Andalucía. Recorramos juntos el camino en verde y blanco. ¿Hasta dónde podemos llegar? En lo inmediato, a conocer la existencia de otros corazones latiendo al unísono, compartiendo un ideal, creyendo en un objetivo basado en el bien común. En lo venidero, el límite se encuentra al final de nuestros anhelos. Porque quien tiene conciencia de quién es, lucha por su tierra. Quien no la tiene, nunca luchará. Para nuestra desgracia, este llamamiento se extingue en el tiempo. Por ello, debemos comprometernos a su difusión y exposición durante un trienio, citándonos a partir de entonces en asamblea para deliberar y decidir su posterior desarrollo. Instaurar una nueva sociedad con alma y ser andaluz. Luego, nuestra voluntad marcará el camino. Un futuro basado en nuestra forma de ser, de crear, de existir. Una convivencia cimentada en el bien común. Porque nuestro porvenir deberá construirse
sobre corazones andaluces, sin odio, sin rencor, sin envidia, sin violencia. Sin odio, sin rencor, sin envidia, sin violencia. Sin odio, sin rencor, sin envidia, sin violencia. Sin odio, sin rencor, sin envidia, sin violencia.